Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo, Señor, tú hablas con nosotros de diversos temas, de diversas cosas, Señor, que nosotros necesitamos saber. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en el capítulo 12 de Josué concluye la historia que comenzó en el capítulo 1. O sea, capítulo 1 a capítulo 12 de Josué habla de la conquista de Canaán, de la aventura. Dice, y da una lista de los reyes derrotados por Israel. Obviamente, este capítulo 12 solo registra las batallas más importantes, pero en este capítulo, bueno, en los capítulos anteriores nos han estado hablando de todo lo que conquistó, por ejemplo, Moisés, los reyes que conquistó Moisés y Josué, pero no todos, porque serían listas y listas y listas, sino que nada más de Josué 1 al 12 hemos hablado de las batallas más importantes, de las batallas que el Señor quiere revelarnos, ¿verdad? Cosas que nosotros tenemos que aprender, como lo de Jericó, como lo de Jai, etcétera, cuando se habló de los caballos y de los carros, qué es lo que quería el Señor decirnos, ¿verdad? No confíes en carros ni en caballos, sino en el nombre de Dios de los ejércitos. Vimos la otra pelea que hubo, donde el Señor hizo que la tierra, ¿verdad? Caminara más despacio, que en vez de que un día tuviera 24 horas, tuvo 48 horas, porque un hombre tuvo fe y oró, y ese hombre fue Josué. Entonces vemos que obviamente en los capítulos que hemos estado viendo no vienen todas las batallas, no vienen todas las guerras, no vienen todos los reyes que derrotó Moisés primero y luego Josué, sino que hasta el capítulo 12 se nos da una lista detallada de estos reyes. Ok, dice que en este capítulo solo registran, bueno, las batallas más importantes, pero en este capítulo 12 de Josué tenemos las listas de los reyes conquistados. Esto no quiere decir que Israel ocupó todas esas ciudades. Hay algo que no habíamos pensado y es esto. Josué y Moisés derrotaron a estos reyes, mataron a todos los habitantes de estas ciudades, pero no las pudieron ocupar inmediatamente. Dice, esto no quiere decir que Israel ocupó todas esas ciudades. Ciertamente Josué no tenía suficientes hombres para dejar una delegación que supervisara cada lugar. Sin duda Josué esperaba que posteriormente las tribus ocuparan esas ciudades. Entonces la tierra prometida, Josué ganó las peleas con las ciudades más importantes, pero él esperó, ¿verdad?, que después de su muerte y conforme fueran pasando los años, el pueblo judío ocupara esas ciudades, ocupara esas casas, ocupara esos viñedos, todo lo que dejó la tierra de Canaán, ¿ok? Sin duda Josué esperaba que posteriormente las tribus ocuparan esas ciudades. Dice, primero se registran los triunfos que obtuvo Moisés al lado oriente del Jordán. Vamos a empezar a leer Josué 12, 1 dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Arroer y que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo. Todavía no se han conectado. Alguien, otra vez tenemos ruido ahí. Josué 12.
vamos a procurar, hermanos, que no haya ruido. ¿Qué creen? El domingo hubo tanto ruido que tuvimos que editar la conferencia. Tuvimos que quitarle a donde había ruido. Entonces, hermanos, yo creo que nuestra familia tiene que saber que amamos a Dios y tienen que respetar este tiempo que estamos con el Señor. Ok, vamos a continuar. Me quedé en el 4. Dice, el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, dice, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sejón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubanitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a aprender aquí. Primero nos dicen cuáles fueron los reyes derrotados por Moisés, que fue Sejón y Og, que eran gigantes. Era tierra de gigantes, efectivamente. Y el Señor los venció por mano de Moisés y los judíos. Y luego vemos del 7 en adelante los reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotó Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gaad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo. El rey de Jericó, dice, el rey de Jericó uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Glón otro, el rey de Geser otro. Y así nos dan toda la lista, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 20, pues todos están el 22, el 23, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goín, papá. Y vamos al 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda con todos los territorios, los de los filisteos y todos los de los jebuseos, desde Sihor, que está en el oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Mejará, que es de los sidonios. Total, que el Señor le dice a Josué, Josué, tú ya estás grande, ya tienes 100 años, ¿verdad? Y todavía falta mucha tierra por conquistar, que el pueblo judío tiene que seguir haciéndolo. Pero el Señor le da una orden a Josué y vamos al 7. Dice ahí, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubanitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se las dio Moisés, siervo de Jehová, desde Arroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los jebuseos y de los maacateos, y todo el monte Germón y toda la tierra de Basán hasta Salca,
todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, en Edrei, el cual había quedado del resto de los Rafaitas. Bueno, lo importante aquí es que fueron 31 reyes derrotados en total, ¿ok? Los dos de este lado del Jordán, al oeste, al este, ¿verdad? Del río Jordán, que ese lugar conquistado se le dio a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, porque así lo pidieron ellos. Ellos pidieron esto a Moisés. Cuando tú estás en los últimos capítulos de Números, y se oyen como una música de violines muy bonita, ves que los jefes de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Manasés van a hablar con Moisés. Y se oye como esa melodía con violines se hace así, ¿verdad? Como si frenara el carro muy rápido, yo no sé, y se amoló el asunto. Estás en un espíritu, estás viendo que Moisés ya se va, se está despidiendo del pueblo prácticamente. Sabemos que Deuteronomio es un resumen o un recordatorio de la ley, pero la historia de Moisés llega a Números. Y cuando ya están todo muy bonito, todos caminando muy acorde y todo, estas 3 tribus hablan con Moisés, bueno, 2 tribus y media hablan con Moisés y les piden que ellos se quieren quedar de ese lado del río Jordán. Entonces Moisés les dice, ¿están seguros de lo que me están pidiendo? Pues que sí. Pues voy a platicarlo con el Señor a ver qué me dice. Y el Señor les dice, está bien, dales esa parte que ellos piden, con la única condición de que dejen ahí a sus mujeres, a sus niños, a sus ganados, que dejen personas encargadas, ¿verdad? Etcétera, hombres ahí. Todos, por favor, tienen que acompañar a las otras 9 tribus y media para conquistar la tierra prometida que está del otro lado del Jordán. Yo le pregunté a Ricardo y él me dijo, no, estuvo bien. Pero ¿qué creen? Descubrí que no fue así. La historia nos habla que efectivamente fue algo raro lo que pasó ahí. Y voy a decirte algo que tiene que ver con los hijos, hermanos. Y es esto, Rubén jamás la llevó con el papá. Y hay algo que no perdonó Rubén, fue como Jacob o Israel, porque sabemos que el Señor le cambió el nombre después, Jacob o Israel, trataba a su mamá Lea. O sea, la amada no era Lea, la amada era ¿quién? Raquel. Entonces vemos que siempre Rubén, por eso Rubén le regaló unas flores a su mamá en los, ¿cómo se llaman? Los que tienen los escudos de cada tribu. Ajá. En las banderas, la tribu de Rubén tiene las flores que le regaló Rubén a su mamá. Ese es el signo de la tribu de Rubén. Y vemos que para darle la torre al papá, hermanos, sabemos que Rubén se metió sexualmente con la concubina de Jacob y se rompieron las relaciones entre ellos. Debemos de tener cuidado con estas cosas, hermanos. Claro, nosotros no tenemos ni dobles esposos ni dobles esposas, pero cada uno de nuestros hijos tiene que ser igual para nosotros. Tenemos que amar igual los unos, un hijo que al otro. No debe de haber diferencias, no debe de haber el preferido y el que no es preferido. Y el que no es preferido casi siempre es el que más se parece a ti. Nosotros nada más tuvimos una hija, pero yo llegué a convivir con hermanos que tenían otros niños y al que más se le exigía, al que más se le pegaba, al que nunca hacía sonreír con sus travesuras, había nalgadas, era el que se parecía más al papá. Y ¿saben a quién querían mucho? Al que se parecía a la mamá.
Y así es, hermanos. Entonces vemos que hubo una ruptura entre Jacob y Rubén. Y esto los llevó hasta las generaciones. Porque el hecho de que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se hayan quedado de este lado del Jordán y no se hayan ido con sus hermanos, con las 12 tribus, platica la historia, mis hermanos, que estas tribus constantemente fueron atacadas. Eso es lo que nosotros no sabíamos. El lugar que ellos escogieron era un lugar de campos increíbles. Era donde crecían los toros de Basán. Había tanto pasto que había unos toros gigantescos, increíbles. Era ese mismo territorio. Y les pasó lo que a Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot no vio en dónde se metía en Sodoma y Gomorra. Dice que él vio los pastos para sus ganados. Y Rubén, Gad y media tribu de Manasés, estoy hablando de las tribus, 3, 2 y media, no vieron otra cosa más que los campos, que sus rebaños iban a estar increíbles ahí y no lo dudamos. Pero fue un lugar que a través de la historia fue muy atacado, mis brothers, por otras culturas y no estuvieron sus hermanos para ayudarles y para echarles la mano. Otra cosa que ocurrió cuando pasaron los siglos es que a los primeros que se los llevaron fueron a ellos, a los del reino del norte. Asiria, con los dos, ahí tengo unas citas, ¿verdad? Donde dice que el mismo Señor en Primera de Crónicas dice que el mismo Señor incitó el espíritu de 2 reyes asirios para que llegaran a la tierra de Canaán, por donde estaba Rubén, Gad y media tribu de Manasés, y se los llevaron todos cautivos a su tierra, a Siria. Después le tocó ya a Judá con Nabucodonosor, los sirios. Sin embargo, los primeros que fueron atacados, los primeros que fueron llevados cautivos, fueron ellos. Otra cosa que quiero comentar contigo en este estudio es que dice que Dios le ordenó a Moisés, Moisés, mira, tú ya estás grande, todavía falta mucho territorio por conquistar, pero lo que tienen ya conquistado, repártelo. Inclusive, aún lo que falta por conquistar, repártelo. Y esto me habla de hablar contigo sobre tu testamento. Eso es lo que el Señor quiere hablar esta noche contigo. Que tú tienes que dejar tu testamento bien hecho. Sobre todo cuando hay varios hijos. Para que yo me pregunto algo, ¿qué hubiera pasado si Josué en esta ocasión no hubiera obedecido a Dios y no hubiera repartido la tierra? A ver, José, te toca José, que prácticamente ya no fue José, sino fue Efraín y la otra media parte de Manasés. A ver, Rubén, a ver, Gad, a ver, dándoles a cada quien su pedazo. Te voy a decir qué hubiera pasado si hubieran destrozado entre ellos. Y nosotros como padres, sea la chancla, sea lo que quieras dejar, mi hermano y mi hermana, o sea, tú tienes que dejar bien estipulado qué es lo que quieres hacer, que no haya pleitos entre hermanos, que por ahí escuchamos muchísimo, murió intestada, pero ¿cómo es posible? Creo que parte de nuestro cristianismo, aquí el Señor en capítulo 12 y 13, bueno, en capítulo 13 nos está enseñando que Él repartió la tierra entre sus hijos. Él dijo tal heredad para tal tribu, tal heredad para tal tribu, y evidentemente a Leví, hermanos, que prácticamente somos todos nosotros, porque dice Pedro que cada uno de nosotros al recibir a Jesús en nuestro Salvador nos ha hecho sumos sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nosotros los levitas
nuestra heredad es el Señor Jesucristo. Nuestra heredad es Dios Padre. Nuestra heredad es la oración, la alabanza, la palabra de Dios, la sangre de Cristo. Nosotros tenemos muchas cosas heredadas que no tienen valor físico, que no tienen valor económico, pero que tienen un valor espiritual tremendo. Rubén, Gad y media tribu de Manasés, prácticamente como decimos aquí en México, como Lot, se fueron por las tortas, ¿verdad? Vieron los campos, vieron que aquello estaba muy bonito. Les voy a platicar algo. Alguna vez el Señor Jesús me dijo a mí me dijo, Ruth, cuando tu papá se muera, aunque dejó testamento y dijo ahí cómo quería que se repartieran las cosas, fíjense bien, me dijo, tus hermanos no te van a dar nada. Pero quiero decirte algo, Ruth, no quiero saber que andas peleándote, que andas con abogados, y esto también va para nosotros. Como cristianos, como hijos del Señor, no podemos andar con abogados, hermanos, no podemos andarnos peleando por la herencia. Si los papás desafortunadamente no dejaron estipulado, ¿verdad? Pasa en muchos casos, se queda intestado el asunto, que es un descuido tremendo. Porque si amamos a nuestros hijos, creo que esto lo tenemos que prever. Te voy a platicar algo que también es un milagro para nosotros y hoy lo estaba platicando con mi esposo. Hace 2 años, el año pasado fue cuando me enfermé. Hace 2 años, el Señor Jesús le dijo a mi esposo, quiero que arregles el testamento. Y nos fuimos a la delegación, hicimos ficha y nos tardaron semanas, hermanos, enteras en llamarnos, pero por fin nos llamó una notaría, hicimos nuestro testamento. Todo lo que fue el año pasado y otra vez, hermanos, está todo cerrado. Las alcaldías están cerradas, las notarías están cerradas. Y entonces yo alabo al Señor, porque el Señor le indicó a mi esposo hace 2 años, en el 2019, que arregláramos testamento, que arregláramos lo que tuviéramos que dejarle a Ruti como debe de ser. Y véanse ya lo que se vino para 2020 y lo que estamos viendo ahorita otra vez. Que Dios nos ampare. Ojalá y que esto se desvanezca, que el Señor nos haga el milagro, que este virus se desvanezca y que todo pueda volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque queremos que todos los mexicanos tengan su chamba, que estén bien, o sea, tenemos que estar orando por esto, pero ya me estoy saliendo del tema. El tema, hermanos, es que ni podemos, o sea, imagínate un cristiano que se escuche que murió intestado el hermano en Cristo o la hermana en Cristo. Esto te habla de un descuido, porque el Señor nos enseña aquí te está enseñando en los capítulos del 13 al 21, cómo el Señor detalladamente repartió la tierra entre sus 12 tribus, para que nadie se peleara, para que nadie se sacara de onda. Ahora, los cristianos, hermanos, ya estando del otro lado, no podemos andar en pleitos de notarías, de juicios, sino, Señor, pues que mis papás puedan, sobre todo cuando son muchos hermanos, que se pueda repartir equitativamente. Porque también cuando todo se lo dejas a José, ¿verdad? Y a sus hijos, porque es al que amaste con todo tu corazón, y qué padre, porque José fue increíble y se merecía todo, José el soñador. Pero tienes otros 11 hijos, mi hermano Jacob, ¿verdad? Y no te puedes dar el lujo de tener algunos que son tus preferidos y otros no, porque eso, mueren los papás, hermanos, y los hermanos quedan pues en pleito, se pelean unos con los otros, a menos que queramos obedecer al Señor y decir, sí, Señor, o sea, no te preocupes, Señor, no me vas a ver enfrascada en pleitos y en abogados,
que además es carísimo todo esto, tienes que pagarle al abogado y las familias quedan destruidas. Entonces hagamos, hermanos, los que somos papás, hagamos las cosas bien. Lo que vayas a dejar, deja un testamento donde dice cuál es tu voluntad, ¿verdad? Y no tengas preferidos, todos son tus hijos. Y yo creo que a partes iguales con todos, eso es lo justo delante del Señor. Bueno, vemos que lo que escogieron Rubén, Gad y media tribu de Manasés parecía colosal, ahí con los campos increíbles, ¿verdad? Sí, toda la gente de 20 años para arriba, varones, sí se fueron con las otras tribus a conquistar del otro lado de la tierra prometida y no disfrutaron de su tierra hasta que hasta que todo estaba conquistado. Pero lo que sí te puedo decir es que se dejaron llevar por los campos, imagínense si ahí vivían gigantes, dice, estudié y dice que de ahí fue de donde levantaron aquel racimo de uvas que tuvieron que cargarlo así con un palo y llevarlo entre dos. Imagínense qué lugar tan hermoso sería. Pero hay veces, hermanos, que lo que parece tan abundante y de tanta bendición no es lo que el Señor quiere para nosotros, no es lo óptimo. Lo óptimo es la voluntad de Dios. Otra cosa que te quería platicar, que dice aquí en el capítulo 13, dice que el pueblo judío pasó por 430 años de esclavitud. Después estuvo 40 años en un desierto ardiente y después estuvo 7 años en guerras ya conquistando la tierra de Canaán. Y ahora yo quiero hablarles a los hijos, porque yo les voy a decir algo. El dejarles algo a los hijos, hermanos, no ha sido sencillo. O sea, ha sido un esfuerzo, una labor de papá y de mamá. Ahora sí, honra a papá y a mamá, como decía Paco, ¿verdad? Honra a papá y a mamá. Yo te voy a decir esto. Así como el pueblo judío pasó una de vicisitudes hasta llegar a la tierra prometida, hasta que se le repartiera su parte a cada tribu, así es como los papás han trabajado a brazo partido para que papá y mamá puedan dejarnos algo como hijos. Yo me acuerdo, hermanos, que mientras mi papá rentó, que vivimos arriba de la imprenta, te lo he platicado, no, era gozárnosla, ¿verdad? Nos íbamos de vacaciones en Navidad y durante el año también salíamos, hermanos, el 15 de septiembre nos íbamos a San Miguel de Allende, al Grito, padrísimo. Bueno, no había domingo que mi papá no nos sacara. Pero cuando mi papá compró la casa que está aquí atrás, la casa de Galdino H. Casados, se acabaron los viajes. El pobre hombre acabó rendido de que todos los días tenía que ir y venir desde Estación Chabacano, que ahí teníamos la imprenta, hasta acá, hasta el fraccionamiento. Todos los días de ida y de regreso. Ya no comía en la casa, ya tenía que comer en un restaurantito de por ahí y lo veíamos acá en la casa hasta las 10 de la noche. Se acabaron los viajes, hermanos. Lo único que hacía mi papá era pagar la casa. Y ahora a nosotros nos ha tocado igual. Tenemos muchos años de no salir de vacaciones. Quizá ya sean 10 años que no salimos de vacaciones, con tal de hacer el sacrificio, de pagar la casa que le queremos dejar a nuestra hija. Y en cada hogar es lo mismo. No ha sido fácil. El camino ha sido un esfuerzo, ¿verdad? Para poderle dejar algo a nuestros hijos. Ese departamento, ese terreno, esa casa, lo que sea. Y tú debes de saber que eso, que el papá todos los días se vaya a trabajar,
el que tu mamá todos los días haga de comer en la casa y lave la ropa y planche y tenga la casa en orden, ha sido un esfuerzo de los dos, de papá y de mamá. ¿Para qué? Para tener algo después. O sea, uno se sacrifica. Y así como el pueblo judío tuvo que caminar desde la esclavitud de Egipto, los 40 años en el desierto y después esas guerras tan tremendas que hemos aprendido, que Josué tenía que correr 5 días seguidos para llegar con el pueblo con el que tenía que pelear. Imagínense nada más que era eso. Pero por fin el Señor dice, Josué, reparte la tierra. Y ya sabemos, porque dijo el otro día Ricardo, que según pues lo grande que era la tribu, era el territorio que le tocaba. Pero también dice aquí la palabra que fue por suertes. Y eso lo manejó Dios. O sea, Dios hacía que tal suerte cayera sobre Rubén, tal suerte caía sobre pues Gad y media tribu de Manasés de este lado y de este lado. O sea que Dios tuvo que ver con lo que le quiso dar a cada tribu. Y gloria sea al Señor porque todo el territorio fluía leche y miel prácticamente. Entonces son muchas enseñanzas que vemos aquí, hermanos, y parece tedioso. El capítulo 13 al 21, hay cosas escondidas. Quiero para la próxima vez que me toque compartir, enseñarte cosas sobre Caleb, que es lo que viene ahorita a continuación. Cuando Caleb habla con Josué y le dice, Josué, ¿te acuerdas cuando nos fuimos enviados desde Cades Barnea para espiar la tierra prometida y regresamos? Y bueno, pues el Señor me prometió tal lugar a mí por haber creído en él. Y voy a enseñarles cosas sobre Caleb que nos van a dejar con el ojo cuadrado. Ahorita el tema es dos cosas. El que nosotros como hijos sepamos que nuestros padres hacen un esfuerzo, bueno, con decirles que mi papá los sábados y los domingos tú les decías, papá, salimos, y nos decía, no, quiero sentarme en la sala, quiero escuchar mis discos. O sea, todo cambió. O sea, a mi papá le cambió la vida cuando la familia se cambió aquí a Galdino H. Casados y él tenía que ir todos los días hasta Chabacano de las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche y luego todo el trafical de regreso, ¿verdad? Las horas pico, como siempre. Eso lo agotó. Se acabaron los viajes, se acabaron los paseos, hermanos. Gracias a Dios que yo en lo particular empecé a tener juventud dinámica aquí en el fraccionamiento con Yoli y entonces ya no había tanta necesidad de salir, sino que aquí nos dábamos unas divertidas de nano, andábamos en bicicleta, andábamos descalzas en la lluvia, Yolanda y yo, o sea, empezamos a ser amigos, pero ya los viajes ya no fueron como antes, hermanos. ¿Por qué? Porque empiezas a sacrificar cosas con tal de dejarles a los hijos algo, ¿verdad? Así como Dios se ocupó como un papá de repartir esa tierra preciosa entre las tribus de Israel. ¿Se me está acabando el tiempo, Ruti? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Hermanos, quedan 5 minutos y no sé si quieran hacer algún comentario antes de despedirnos. Por ejemplo, les quiero leer esto, se me hizo muy bonito. Alguien escribió alguna vez, nunca ha habido una guerra más grande por una causa más importante que la guerra para tomar la tierra prometida. La batalla de Waterloo decidió el destino de Europa, pero esta serie de batallas en la lejana Canaán, ¿verdad? Por Josué, decidió el destino de la humanidad. Qué bonito, qué bonito. Dice que aquí que si la batalla de Waterloo fue importante porque de ahí resurgió lo que es Europa, es más importante
las batallas en la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque ahí nació el Señor Jesucristo, porque de ahí proviene la Biblia, nuestra palabra, la palabra de Dios. Entonces, si más importante que la batalla de Waterloo es estas batallas de Josué y el pueblo judío en la tierra de Canaán. Hermanos, vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias porque aún en las partes que creemos que son muy aburridas, Señor, tú tienes cosas tremendas que enseñarnos. Gracias por ser ese papá que diste a tus hijos, a las 12 tribus de Israel, un pedazo de tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes para nosotros grandes cosas. Gracias por nuestros papás, Señor, por lo que nos enseñaron. Gracias por nuestros hijos, Señor, a quien heredaremos lo poco, Señor, que tenemos o lo mucho que tú nos des, Señor. Ayúdanos a ser justos. Ayúdanos a no tener preferidos, Padre, sino que todos sean iguales para nosotros. Hay otra cosa que te quiero decir. En la ley dice que al primogénito se le tenía que dar lo doble. Rubén, al perder la primogenitura, ¿saben quién fue a quien se le dio la primogenitura y me quedé con el ojo cuadrado? No fue a Judá, fue a José y después a Manasés y a Efraín. Qué interesante. Y está la cita en Génesis 48, cuando Jacob bendice a José. Y ahí le dice que prácticamente a él le da la primogenitura que le pertenecía a Rubén. Y a los primogénitos se les daba lo doble. Quizá aquí, hermanos, no vamos a dar lo doble, pero por lo menos a cada uno le vamos a dar igual, para que no haya resentimientos, para que no haya pleitos entre los hermanos. Mis hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el viernes. Adiós, chicos.